Bueno, entonces vamos a ver introducción a la tomografía. Eh, Básicamente, como ya les mencionó el doctor Kevin, entonces hablamos de radiación ionizante y no ionizante. Dentro de la radiación ionizante, pues encontramos todos los estudios que dependen de rayos X, como son las radiografías simples, los estudios de tomografía y la fluoroscopía. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de tomografía computarizada. Esto es un equipo de tomografía donde básicamente consta de dos partes. Una mesa de exploración y esta dona se denomina el gantry. Entonces, ¿cómo se hace el estudio? El estudio es, el paciente se coloca en la mesa de exploración y esta mesa se desplaza a través del gantry. Entonces, el gantry va a contener lo que es unos receptores, un tubo de rayos X, puede ser uno o dos tubos de rayos X. Y va a tener unos detectores o multidetectores, ¿sí? Y esto va girando o dando vueltas sobre el paciente que se va desplazando en sentido horizontal a través de la dona o a través del gantry. ¿Listo? Entonces, el paciente pasa a través de la dona y lo que ocurre es que se forma una imagen, o sea, son como múltiples radiografías a la vez para que no se entiendan, y eso va a formar algo que se llama un bot-cell, que es como una imagen 3D, que luego esto a través del software del computador, del tomógrafo, pues se va a convertir en una imagen que se reconstruye en un pixel. ¿Listo? Entonces, gracias a ellos y a su compañía EMI, fue que se iniciaron con los primeros tomógrafos, o fue gracias a ellos. Y este señor, que es Hosfield, fue quien creó por primera vez un equipo de tomografía. ¿Listo? Entonces ya se tenían los rayos X, ya se había conocido los rayos X y él lo que hizo fue pues decir, bueno, si tomamos muchas radiografías, por así decirlo, pues vamos a obtener una mejor imagen y esto fue lo que hizo. Obviamente, pues los equipos iniciales pues se demoraban muchísimo, como 4 o 5 horas, y el equipo inicial solo servía, como ustedes se pueden dar cuenta, pues para hacer imágenes de tomografía de cráneo. O sea, ya después fue que fueron las corporales. Entonces, esta fue la primera imagen, era un absceso cerebral que tenía el paciente, esta fue la primera tomografía que se realizó y como tal el equipo se llamaba EMI Mar 1, ¿no? Que es la compañía disquera de, de esto. Entonces, bueno, entonces tenemos acá el tubo de rayos X y acá tenemos los detectores. El paciente va entrando en la mesa de exploración y se van generando unos cortes como si fueran unas rebanadas. Esos cortes y los vamos a representar con una imagen axial, ¿sí? O sea, así vamos a ver, como si estuviéramos rebanando el paciente. Y ya después podemos hacer reconstrucciones, ahorita las vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de atenuación, hablamos de la pérdida como tal, la pérdida así de la potencia que sufre el tejido cuando pasan los rayos X. Entonces van a ver algunas estructuras que tienen mayor atenuación y eso de qué depende, pues de su densidad como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el hueso, este sería el huesito, este sería el cráneo. Si vemos cuando va a pasar el rayos X, pues el rayos X no atraviesa tanto el huesito o tiene una densidad mayor comparada con esto que es el líquido cefalorraquídeo. Se ve entonces negro, ¿cierto? Entonces, los grados de atenuación de cada tejido son diferentes y por eso podemos hablar de densidades en la tomografía y podemos determinar la naturaleza de la estructura por medio de la tomografía, si es sólida, si es líquida, si es hemática, si es calcio. Y esta atenuación, la imagen nos la va a representar en una escala de grises como tal. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Es como si los rayos X fuera una pintura negra, ¿sí? Y la tomografía o la radiografía fuera una placa, un lienzo en blanco. Entonces, si yo le mando los rayos X y la estructura es muy densa, ¿sí? Muy densa,
pues no va a atravesarla la pintura y por ende el lienzo va a quedar de color blanco, ¿cierto? Si por el contrario, por ejemplo, los pulmones, entonces los pulmones dejan pasar todos los rayos X que son negros. Entonces, ¿cómo los vamos a ver? Los vamos a ver de color negro, ¿sí? O sea, los pulmones están compuestos obviamente de bronquios, de vasos, pero en el interior de los bronquios tenemos aire y ese aire va a permitir el paso total de los rayos X. Entonces lo va a pintar de color negro. ¿Listo? Entonces, todas en tomografía, todas aquellas estructuras que tienen una alta densidad y por ende las vamos a ver de color blanco, o sea, no va a atravesarla el rayos X, que es de color negro. Entonces la vamos a llamar hiperdenso. ¿Bien? Y aquellas estructuras que tienen una densidad baja, o sea, tienen un grado de atenuación bajo y por ende va a permitir el paso de los rayos X, que son de color negro, como este que sería el líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver de color negro y lo vamos a llamar hipodenso. ¿Listo? En tomografía. Y utilizamos la palabra isodenso para referirnos a estructuras con similar densidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lesión que es una lesión quística, entonces yo digo que esta lesión es isodensa al líquido, ¿verdad? Porque es quística. O sea, lo comparo. Isodenso no es como que haya estructuras isodensas, sino isodensa nos referimos a una comparación de estructuras que probablemente estén adyacentes y que éstas tienen la misma densidad. ¿Listo? Entonces, lo mismo acá. Entonces, si hay una baja atenuación, es decir, como el líquido o como el aire, esto lo vamos a llamar hipodenso. Si tiene una alta atenuación en la tomografía, lo vamos a llamar hiperdenso y se va a ver de color blanco, como el hueso. ¿Listo? Y todas aquellas estructuras de densidad intermedia, bueno, y van a haber unas estructuras de densidad intermedia, pero estas estructuras de densidad intermedia yo puedo referirme a ellas como isodenso comparándolas con otra estructura. ¿Listo? Y en radiografía, que lo van a ver en un rato, utilizamos casi las mismas nomenclaturas porque pues recuerde que la tomografía y la radiografía pues ambas utilizan rayos X. Entonces en ella cuando la estructura tiene una baja atenuación la llamamos radiolúcida en radiografía. En tomografía se llama hipodensa. Y cuando tiene una alta atenuación la vamos a llamar radio opaco y se va a ver blanca también. ¿Listo? ¿Por qué utilizamos la escala de grises en la tomografía o en la radiografía? Sobre todo en la tomografía nos va a permitir esta escala de grises. La escala de grises es una escala muy amplia, tiene más o menos 1500 colores diferentes de tonos de grises. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted puede determinar muy bien estructuras adyacentes o que estén pegadas con estos colores y definir cuál es su densidad y determinar a qué corresponde esa estructura. ¿Listo? Por eso utilizamos la escala de grises. Entonces, listo. Entonces, ya entendimos un poquito cómo se crea la imagen a través del gantry y de los detectores, cómo la mesa de exploración pues se va desplazando para que vaya adquiriendo la imagen. Y estas imágenes en la tomografía se adquieren de manera axial, como unos cortes axiales. Es decir, cortamos el paciente en una porción superior y una porción inferior. Eso es lo que se refiere en el corte axial. Por eso antes la tomografía se llamaba tomografía axial computarizada, pero pues ahora usted puede hacer adquisiciones, o sea, ya no hablamos de cortes, sino adquisiciones de las imágenes en diferentes planos corporales. En este caso, pues hablamos de reconstrucciones o adquisiciones coronales, cuando lo que yo hago es como si le tomara una imagen de frente al paciente, ¿sí? Y lo divido en un anterior y en un posterior.
O en la reconstrucción sagital, que sería esta, en donde lo que hacemos es dividir el paciente en un lado derecho y en un lado izquierdo. ¿Listo? Estas son las tres, como las tres adquisiciones que yo puedo tener de la tomografía. Y esto me va a permitir como determinar espacialmente las lesiones, ¿sí? Y yo a partir de estas puedo hacer reconstrucciones tridimensionales o volumétricas, puedo hacer otro tipo de reconstrucciones, ¿listo? Entonces, ¿yo cómo mido el grado de atenuación de los diferentes tejidos? O sea, ya vimos que los llamamos de alta atenuación, de baja atenuación o de similar atenuación. Entonces, hipodensos, hiperdensos o isodensos en la tomografía. Pero Hosfield determinó que podemos utilizar una escala para medir el grado de atenuación y este grado de atenuación pues es la escala de unidades Hosfield. Entonces, cuando el rayos X atraviesa el agua, va a tener 0 unidades, o ese es el punto de corte, 0 unidades. ¿Listo? Cuando el aire, cuando el rayos X atraviesa el aire, va a tener unas unidades cercanas a -1000, ¿sí? O sea, el aire es -1000. Pero, por ejemplo, ustedes tienen solo aire dentro de sus pulmones, pues no, pues también van a haber vasos, también van a estar las paredes de los bronquios. Entonces, lo que uno dice es que eh, por lo menos los pulmones son estructuras que contienen aire, ¿cierto? Entonces van a estar cercanas a -1000. Si usted mide las unidades del pulmón, por ejemplo, en algunos pacientes le va a dar -500, -600 unidades Hosfield. Eso quiere decir, eso no quiere decir que es que esté mal. Eso quiere decir que recordemos que el pulmón netamente no es aire, o sea, tiene otras estructuras y la densidad por ende pues va a ser un poco menor a la del aire solito que sería de -1000. Entonces, 0 es el agua, -1000 el aire, o cercanas a -1000, recuerden, ¿no? Más 1000 va a ser lo que es el hueso, ¿listo? Más 1000 va a ser lo que es el hueso. Y tenemos acá entre -50, más o menos, y -100 unidades Hosfield, lo que es el tejido graso. Recuerde que el tejido graso tiene menor densidad que el agua, ¿cierto? Entonces va a ser entre -50 y -100 unidades. Bien, pero lo mismo, pues recuerde que es grasa, grasa pura como que usted no tiene, o sea, contiene otros o está constituida por otros componentes. Por ende, si me da -30, -20, -40, pues eso sigue siendo grasa. Perfecto. Entonces, listo. Todo lo que va entre 0 y más o menos 20 unidades, entre 0 y 20 unidades va a ser el agua. Perdón, va a ser todo lo que constituye el líquido. ¿Listo? Es decir, como el líquido cefalorraquídeo, la orina, la bilis o líquido libre en los casos de patología, derrame pleural, esas cosas van a estar entre 0 y 20 unidades. Y entre lo que son 20 y 50 unidades, vamos a tener todo lo que nosotros llamamos como tejidos blandos. Bien, es decir, ahí va a estar lo que es el músculo, lo que es esto, los tejidos como el hígado, el vaso, el páncreas, ¿sí? Esas estructuras como tal de que vamos a llamar tejidos blandos. Y la sangre va a tener una densidad mayor, un poquito mayor, o sea, no va a estar acá dentro del líquido que es de 0 a 20, sino va a tener una densidad mayor, porque recuerda que la sangre está constituida por ¿qué? Pues tiene un componente, sí, de líquidos, pero tiene un componente celular. Entonces ese componente celular le va a dar una densidad algo mayor. Y esa densidad más o menos va a estar entre 60 a 80 unidades Hosfield. ¿Listo? Y cuando hablamos de sangre como fresca, por así decirlo, y entre 80 y 90, más o menos hasta 100, vamos a tener lo que es el coágulo como tal, ¿listo? O sea, tienen una densidad mayor porque pues obviamente ya es un poquito más densa. Y realmente el hueso o el calcio, todas aquellas estructuras por encima de 100 unidades van a ser constituidas por calcio, ¿listo? Entonces lo mismo, el hueso también, pues dice, no, pues cercanas a 1000, sí, pero usted mide el hueso y te puede dar
500 más 500, o sea, eso es hueso, ¿listo? Bueno, entonces acá, más o menos como lo vamos a ver en la tomografía, entonces las estructuras estas blanquitas que vemos acá, esta es la columna cervical, estas van a estar cercanas a 1000, o sea, el hueso cercano a 1000, el aire menos 1000, o sea, cercana a menos 1000. Entre 0 y 20 dijimos que está el líquido, entre 20 y 40 todo el tejido blando, o sea, las estructuras como el hígado, vaso, páncreas, músculo, ¿sí? Eh, y por ejemplo acá, mira, aquí tenemos donde dice GB, ¿sí? Ahí nos dice GB, pues esa es la vesícula biliar. Ella va a tener una estructura líquida. Mire qué diferencia tiene su densidad, que es un poquito más negra, comparada con la estructura del hígado, que es esto que está acá, ¿sí? Este es el hígado. Y mire su densidad comparada la, con la densidad del interior de la vesícula biliar. Los riñones también tienen una densidad entre más de 20 unidades. ¿Sí? El corazón, bueno, tiene una densidad un poquito mayor. Eh, Aquí está mostrando es el hígado, bueno, riñones. Aquí lo que vemos es la grasa. Entonces, mira, esta es la grasa. Este estaba bien gordito como yo. Entonces, mira, esta es la grasa. ¿Listo? O sea, esta estructura que es la grasa, pues tiene una densidad menor, ¿sí? Si la comparas por lo menos acá con la densidad líquida de la bilis, ¿cierto? Entonces va a estar negativa. Entonces, entre menos 20, menos 80, o sea, se dice que entre menos 50 y menos 100, pero pues realmente si lo que les digo no está constituida netamente de grasa como tal, o sea, recuerda que pues tiene vasos, hay nervios que le pueden dar una densidad diferente. Y acá tenemos lo que son los pulmones, ¿cierto? Entonces vemos que están totalmente negritos porque están constituidos de aire. Y pues, me puede dar una escala entre menos 100 y menos 800. Entonces, mira, aquí tenemos dos tomografías. Estas son tomografías de cráneo. Y estas tomografías son una adquisición axial, ¿no? Ya vimos cómo corta el tomógrafo. Y acá estamos viendo, midiendo la densidad de esta estructura. Y la densidad de esta estructura me da 85 unidades Hotfield. Es decir, esto está constituido de ¿qué? ¿Qué dijimos? Sangre. Entonces esto es un sangrado intraparenquimatoso. Ahora, y esta estructura tiene una densidad de 350. Es decir, esto probablemente es calcio. Exacto. Bien. Más o menos para que ustedes entiendan la importancia de medir las unidades y saber de cuál es el origen o qué es lo que está teniendo este paciente, ¿no? Listo. Y acá pues también lo mismo. Vemos acá, esto es también una tomografía de cráneo, y vemos acá en esta partecita anterior, acá vemos que está midiendo esta estructura. Bueno, no es una estructura, está midiendo esto y me da menos 950. ¿Esto a qué se refiere? Aire. Entonces esto se llama neumoencéfalo. O sea, tiene un neumoencéfalo y es evidente por qué tiene aire dentro del cerebro que no deberíamos tener. Entonces, ¿qué vemos acá? Esta otra estructura que tiene una densidad de más 3000. O sea, eso es metálico. ¿Listo? O sea, ¿esto corresponde a qué? A una bala. ¿Sí? Es un proyectil. Entonces, el proyectil, mira, aquí dejó su recorrido y pues obviamente estas densidades tan altas no corresponden a una estructura fisiológica. O sea, máximo vas a ver 800, 900, posiblemente hasta 1000 calcificaciones o un hueso muy compacto. Pero pues ya 3000, eso no es ninguna estructura de su cuerpo, o sea, no es algo fisiológico. Entonces van a ser o cuerpos extraños que podemos tener materiales protésicos o como en este caso, pues un material que extraño. Ahora, entonces vamos a utilizar las ventanas. ¿Qué son las ventanas? Entonces es una forma de configurar los parámetros para poder visualizar mejor las imágenes. Entonces yo les dije que existían más de 1500 tonos
de la escala de grises y pues va a ser muy difícil que usted sea capaz de diferenciar pues, todos los tonos. Realmente, pues al principio, en personas que no son tan expertas, podrán quizás diferenciar 10 tonos por mucho. Y de pronto un radiólogo muy experto así podrá llegar a diferenciar 250, 300, pero nunca pues las 1500. Entonces, ¿qué hacemos para poder visualizar mejor esas estructuras? Entonces, configuramos los parámetros de las imágenes en algo que vamos a llamar ventanas. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que los pulmones tienen una densidad negativa, ¿cierto? Cercana a -1000. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Para poder visualizar mejor el pulmón, utilizan una ventana, pues que la vamos a llamar la ventana pulmonar. Y esa ventana pulmonar me va a cortar el espectro de la escala de grises y me la va a... la vamos a poder visualizar mejor acortándola en una ventana. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver... entonces, mira, todo este es el espectro de las densidades de los diferentes estructuras en la tomografía, que va de +1000 a -1000, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo quiero visualizar básicamente lo que es tejido blando y acorto la ventana desde 0 a +80. Entonces yo digo, esta la vamos a llamar una ventana de tejidos blandos, ¿sí? Y voy a poder visualizar mejor los tejidos blandos. O lo mismo con la pulmonar. Yo digo, voy a acortarla. Entonces la corto más o menos de -1000, por ejemplo, hasta -500. Entonces ya no va a ser desde acá hasta acá, sino la voy a cortar hasta acá. Entonces el espectro de los colores se reduce y me va a poder permitir ver mejor las estructuras cuya densidad estén dentro de esa ventana. Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que es el espectro de colores de la ventana de tejidos blandos, que usualmente la llamamos, en esta la vamos a llamar de mediastino cuando estamos en el tórax, o de abdomen cuando estamos en el abdomen, o de tejidos blandos, ¿listo? Entonces mire qué me va a hacer, que todas esas estructuras que están cercanas a 0, las vamos a ver bien negritas, y las que estén cercanas a +80, ¿sí? Las vamos a ver bien blancas. Entonces me cambia el espectro, me reduce el espectro de los colores para poder visualizar mejor la estructura que yo quiero ver. Entonces vamos a verlo acá. Entonces mira, aquí tenemos diferentes ventanas. En esta ventana es una ventana que se llama para tejidos blandos. Entonces mira cómo podemos visualizar mejor en esta de tejidos blandos esta estructura que se ve un poquito más densa, que es la mama de este paciente, ¿sí? Y podemos visualizar muchísimo mejor esto que se ve acá, que son los músculos. Aquí tenemos el huesito, esta es la escápula, y por detrás de él pues tenemos este musculito que probablemente sea el supraespinoso, ¿sí? Este sería el subescapular. Aquí alcanzamos a ver, yo creo que un poquito del deltoide. Entonces mira cómo podemos visualizar mejor en la ventana de tejidos blandos los tejidos blandos. Y vemos acá esta estructura que dijimos que era la grasita. Mire cómo se ve la grasita bien, ¿cierto? Diferente a esta otra ventana. Esta ventana es la ventana ósea. Entonces ahí vemos mejor las estructuras óseas. Vemos muy bien la vértebra, vemos muy bien las costillas, la escápula se ve mucho mejor, pero pierde el foco, por así decirlo, de las otras estructuras. Pero a mí lo que me interesa, aquí está el esternón, a mí lo que me interesa es ver el hueso. ¿Listo? Por eso yo la puse en la ventana ósea, o sea, cambié, modifiqué la ventana, el espectro hacia el hueso. Diferente a esta otra imagen que es para poder visualizar. Mira que bueno, sí se alcanza a ver el hueso, pero no de la misma manera que lo que tengo en esta ventana ósea. Mira cómo se diferencian muy bien las facetas articulares, el cuerpo de la vértebra, ¿sí? El canal medular, diferente a este. Y acá lo contrario, estoy visualizando muchísimo mejor los músculos, la grasa, la mama, ¿sí? En comparación a esta ventana. Y esta otra ventana
Entonces, mira, bueno, entonces mire, aquí en el pulmón tiene una lesión que en tejidos blandos, ¿sí? Que sería esta, en tejidos blandos, pues se alcanza medio a visualizar en el hueso, pues más o menos, pero si la vamos a ver acá en la ventana pulmonar, mire cómo yo puedo observar muy bien esta imagen que corresponde a una cavitación. Listo, después vamos a ver qué es una cavitación. Y acá podemos visualizar mucho mejor las estructuras vasculares, que son las que se ven más hiperdensas en esta imagen. Y podemos visualizar mucho mejor el parénquima pulmonar y estas estructuras que son los septos dentro del pulmón. O sea, aquí no lo podemos ver tan bien, mira. No lo podemos ver tan bien el parénquima comparada con esta ventana que la vamos a ver muy bien. Y ahí podemos ver nódulos, bueno, podemos ver mucho mejor todas las lesiones que podemos encontrar en el pulmón. ¿Listo? Para eso sirven las ventanas. También hay unas ventanas de mediastino, etcétera, etcétera. Todo depende de la estructura que usted desee evaluar. Entonces, mire, esta es una tomografía de cráneo en una adquisición axial y está en una ventana que se denomina una ventana para isquemia. Entonces, cuando ocurre un infarto cerebral es porque una arteria se tapa, ¿cierto? Si esa arteria que va hacia el cerebro se tapa, pues va a producir muerte del tejido cerebral. En este caso, ¿qué les llama la atención de esta imagen? Entonces, miren, aquí vemos el tejido cerebral, ¿cierto? En esta porción frontoparietal. Y compárenla con esta. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo? Se ve más hipodensa el lado izquierdo, ¿cierto? O sea, recuerde que cuando estamos viendo las imágenes es lo otro. Esto es izquierdo y esto es derecho, ¿no? Porque estamos viendo al paciente de frente. Entonces, esta área es una área de infarto o de isquemia. Bueno, realmente esta es una área de infarto porque mira que ya no hay tejido, ¿no? Ya todo esto está muerto, está infartado. Y acá esta partecita, pues la vemos que está preservada. O sea, este paciente tiene un infarto frontoparietal, probablemente en relación a una obstrucción de una arteria que irriga esa parte, esa porción, que se llama la arteria cerebral media. Entonces, digamos, tú dices acá, mira, tiene un infarto de esta zona o lo que se conoce como un evento isquémico cerebral, listo, en territorio de la arteria cerebral media izquierda. Así sería como su diagnóstico. Entonces, mira cómo la ventana. Realmente si yo lo hubiese visto en otra ventana, puede ser que lo vea, pero va a ser más complejo. Y acá es mucho más evidente en esta ventana que es específica para stroke o para isquemia cerebral. ¿Listo? Aquí lo mismo. Entonces mira acá, esta es otra imagen de tomografía en una adquisición axial y vemos que esta tomografía acá está en una ventana de tejidos blandos y acá está en una ventana de hueso. ¿Listo? Entonces acá la flechita lo que nos muestra es que aquí este paciente en la de tejidos blandos tiene esta estructura que está a nivel parietal derecho, ¿sí? Y vemos acá que esto corresponde a un hematoma subdural, ¿bien? Pero si ustedes van a ver el huesito, pues usted diría, no, pues está normal. Y si la hago, la coloco en ventana ósea, aquí vemos la fractura que tiene el paciente, ¿cierto? Tiene una fractura, es evidente la fractura en la ventana ósea y en la de tejidos blandos, pues es evidente el hematoma que tiene el paciente, ¿listo? Entonces para eso me permite las tomografías, las diferentes ventanas en la tomografía. Aquí lo mismo, aquí tenemos una imagen con ventana para parénquima cerebral. Y pues acá, pues aparentemente está normal, ¿cierto? Vemos, pues aparentemente normal la tomografía de cráneo, pero cuando la ponemos para tejidos blandos, se hace evidente esta imagen. Es una imagen, bueno, ¿cómo la describiríamos? Es una imagen, bueno, es una tomografía en una adquisición axial en ventana para tejidos blandos, donde se evidencia una imagen extraxial
supratentorial a nivel parietal derecho, eh, de morfología semilunar en el espacio subaranoideo, que corresponde a un hematoma subdural. Y por el colorcito sabemos que, mira, tiene mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo, tiene mayor densidad que el parénquima cerebral, pero no tiene la misma densidad del hueso. O sea, esto es sangre y es una sangre fresca, ¿listo? Por la densidad. Entonces es un hematoma subdural agudo. Ahora vamos a hablar de los medios de contraste ya para terminar. Entonces el medio de contraste lo podemos utilizar de diferentes maneras, siendo venoso, oral, sí, o sea, por cualquier lado que usted quiera estudiar el paciente podemos utilizar un medio de contraste. Pero en la tomografía, pues básicamente les voy a hablar de los contrastes endovenosos. Entonces, los contrastes endovenosos, bueno, ya hay muchas cosas que es historia, pero básicamente ya ahorita todos los que utilizamos son contrastes yodados no iónicos, ¿sí? Cercanos a la isosmolares. Es decir, van a ser contrastes que pues antes sí generaban muchas alergias, generaban muchas fallas renales, etcétera, etcétera. No quiere decir que los de ahora no, pero quiere decir que pues tienen menos, ¿sí? El riesgo con estos contrastes venosos son dos cosas, son a base de yodo y tienen riesgo de que hagan alergias, ¿listo? Y alergias pues terribles, pero pues eso es en menor proporción. Y también pueden producir falla renal. Obviamente no va a producir falla renal en una persona pues que entre comillas esté sana, ¿sí? Quiere decir, en una persona que está predispuesta a sufrir falla renal, es decir, una persona hipertensa, diabética, etcétera, etcétera, pues ya adicionar que ya venga con un daño renal y adicionarle un medio de contraste podía dañarle aún más sus riñones. ¿Listo? Por eso a todos los pacientes que les hacemos tomografías con medios de contraste, les solicitamos una función renal para determinar su capacidad renal. ¿Listo? Que se mide a través de algo que se llama la depuración de creatinina. Bien, que es una relación entre el peso del paciente, la edad y el valor de su creatinina en sangre. Sin embargo, el medio de contraste es muy importante para también determinar muchas patologías. Entonces, como ustedes ven acá, esto es una tomografía simple a nivel del corazón y esta es una tomografía con medio de contraste. El medio de contraste, pues como su nombre lo indica, va a dar mejor resolución de las estructuras y lo vamos a ver, tiene una densidad alta, ¿sí? Entonces mira que lo vamos a ver blanquito, parecido muy al hueso, o sea, esto tiene una densidad alta. Pero, ¿qué diferencias hay entre esta imagen que es simple y esta imagen que tiene contraste? ¿Y cómo ustedes pueden saber que una imagen tiene contraste? Si ustedes ven acá, esta estructura que está acá es la vértebra y por delante de la vértebra, aquí esta estructura redondita es la aorta, ¿sí? Y vemos cómo cambia de la simple a la contrastada la presencia pues, del contraste dentro de la aorta. Si ustedes quieren saber si tiene contraste, pues se van a la aorta. ¿Listo? Y es evidente cómo realza los tejidos. Aquí en esta imagen, pues del corazoncito, pues básicamente no podemos diferenciar muy bien entre ambos ventrículos. Pero acá con el paso del contraste vemos cómo se realza muy bien el ventrículo izquierdo, el septo interventricular. Aquí vemos algo del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. ¿Listo? O sea, esta es una imagen como de 3 cámaras allá en el corazón. Entonces mira cómo podemos diferenciar mejor las estructuras o las lesiones con el paso del medio de contraste. Aquí lo mismo, tenemos una tomografía a nivel del abdomen en donde vemos acá pues el hígado, ¿sí? Vemos acá algo del vaso, algo del riñón, pero pues realmente no se logra diferenciar muy bien las estructuras porque estamos en la fase simple, o sea, no tiene medio de contraste. Cuando pasa el medio de contraste, mira cómo realza muy bien y podemos ver acá el hígado, el riñón derecho, el riñón izquierdo, vemos el páncreas muy bien, vemos la vesícula biliar, ¿sí? Esta estructura acá probablemente sea el estómago, aquí vemos algo de intestino, ¿sí? Este de acá es el vaso, entonces mira cómo logro diferenciar mejor las estructuras con el paso del medio de contraste. Adicional a esto, el medio de contraste me va a permitir
esto no solo diferenciar las estructuras, sino también cómo se comportan las lesiones cuando el medio de contraste pasa a través de ellos. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, bueno, también podemos utilizar contraste enteral, que puede ser oral o rectal. Dentro del contraste oral también podemos utilizar el mismo que le pasamos por la vena, o sea, contrastes yodados, pero también podemos utilizar otro tipo de contrastes, eh, bueno, otro tipo de contrastes, pero lo ideal es que uno los puede clasificar como contrastes positivos, ¿sí? Es decir, como el yodado, ¿sí? O contrastes neutros como el agua. ¿Cuál es mejor? Realmente depende de lo que usted quiera visualizar. Es decir, si usted quiere visualizar, por ejemplo, una lesión que esté intraluminal, pues podemos utilizar un contraste positivo. Pero si usted quiere por lo menos visualizar mejor las paredes, digamos, de este que es el estómago, pues sería mejor un contraste neutro como el agua. ¿Por qué? Porque con el contraste, como es positivo, mira cómo se pierde la pared, ¿sí? Comparado con el contraste neutro, mira cómo se delimita mejor la pared. O sea, depende del estudio que usted quiera para lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero mirar el sitio de obstrucción de, de un intestino. Entonces, puede utilizar un contraste neutro, ¿cierto? O usted dice, no, mira, le hicieron tal cirugía y sospechamos que en la anastomosis que le hicieron tiene una dehiscencia de la sutura. Entonces yo lo que hago es utilizar un medio de contraste positivo, ¿sí? Para que mejore dónde está el sitio por donde se está saliendo o por donde está la perforación del intestino. Entonces, mira, aquí está la simple, vemos que no tiene sangre, este también, y este también tiene endovenosa, mira, tiene endovenosa y tiene un contraste oral, ¿listo? Ahora, algo importante que deben reconocer son las fases del contraste endovenoso, porque esas fases del contraste endovenoso dependen de los tiempos y usted lo que hace es adquirirlas conociendo cómo circula el contraste en el cuerpo. Entonces recuerda que este contraste, pues como su nombre lo indica, lo vamos a poner por la vena, ¿cierto? Entonces de la vena, ese contraste va a ir hacia dónde? Van a ir hacia las venas, bueno, va a ir hacia la vena cava superior, si lo colocamos en los miembros superiores, y de ahí va a pasar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar se va a ir hacia los pulmones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene un paciente que le sospecha que tenga unos trombos en el pulmón, en las arterias pulmonares. Entonces, usted lo que dice o lo que va a hacer es solicitar un estudio para mirar si hay trombos dentro de la arteria pulmonar. Entonces, usted entiende que cuando usted le administra el contraste, ese contraste en cierto tiempo va a llegar a la arteria pulmonar, ¿cierto? Es decir, su adquisición de la tomografía va a ser al cierto tiempo. Es diferente que yo le pida al paciente, le sospecho que tiene un tromboembolismo pulmonar, a que yo diga, yo le sospecho que este paciente tiene una neumonía, por ejemplo, o que tiene un absceso pulmonar. Quiero verle es el parénquima, ¿cierto? A diferencia que quiero verle en cuando el contraste va pasando en la arteria. Bien. Entonces, es por esto damos unos tiempos específicos y por eso solicitamos los estudios dependiendo de lo que quiero ver. Entonces acá vemos lo más fácil de entender cómo son las fases de contraste es con el riñón, ¿cierto? Entonces aquí vemos la fase simple, que es que vemos que el riñoncito pues no tiene contraste, ¿cierto? Esa es la fase simple o la fase no contrastada. Luego, ¿qué hacemos? Luego le administramos el contraste, entonces dijimos, bueno, primero pasa de las venitas, se va hacia el corazón, a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa hacia la arteria pulmonar y esta va a los pulmones, ¿cierto? Cuando ya llega a los pulmones, se regresa por las venas pulmonares y llegan a la aurícula izquierda, ¿sí? De la aurícula izquierda, pues pasan al ventrículo izquierdo
Y del ventrículo izquierdo sale a través de la aorta, ¿sí? A pues todos los órganos como tal. ¿Listo? Luego, estos contrastes se van a eliminar por el riñón. ¿Listo? Entonces el riñón llega y filtra, le llega a través de la aorta, o sea, a través de las arterias renales, le llega esa sangre que lleva contraste y él lo filtra, lo pasa de la corteza a la médula renal y de ahí lo pasa a los cálices para que salga por el ureter hacia la vejiga y pues de ahí a través de la uretra, a través de la uretra pues sale el medio de contraste por la orina. Entonces ese es como el recorrido de todo el medio de contraste. Entonces tenemos una fase simple, luego viene la fase que se llama fase arterial temprana. Esta fase arterial temprana también es denominada una fase de angiotomografía, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama angiotomografía? Porque esta fase arterial significa que el medio de contraste lo que me está realzando son las arterias. Las arterias, por eso se llama angiotomografía. Entonces yo lo que hago es coloco el medio de contraste por la vena, ¿sí? Meto al paciente en el tomógrafo y uno contabiliza con un dispositivo que ya trae para colocar el medio de contraste automáticamente y a los 15, entre los 15 y los 20 segundos, si yo quiero ver la angiotomografía, yo tengo que tomarle la tomografía al paciente. O sea, llego y le digo al tomógrafo, mire, quiero hacer una angiotomografía de aorta, esta es la aorta en este dibujito, ¿cierto? Entonces yo quiero mirar si este paciente tiene un aneurisma, si está roto, si no está roto, si está contenido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quiero ver la fase angiográfica, o sea, ver solo vasos sanguíneos arteriales. Entonces le administro, cuento 15 segundos y ¡pum! Le mando el tomógrafo, las imágenes, a tomar las imágenes. Y ahí me va a aparecer la fase de la angiotomografía. Este se llama fase arterial temprana y está entre los 15 y los 20 segundos. Luego viene una fase que se llama la fase portal tardía, que es... perdón. Luego viene la fase arterial tardía. La fase arterial tardía también es denominada una fase venosa temprana o la fase venosa. Es decir, ya el medio de contraste pasó de las arterias al parénquima al parénquima de los diferentes órganos y ya se empieza a regresar por las venas, ¿cierto? Entonces esa va a estar entre los 35 a los 40 segundos, ¿bien? Esta sería una arterial tardía. Entonces aquí vemos cómo la corteza, toda la corteza está realzando en el riñón y la médula, mire que la médula, esta es la médula, todavía no tiene contraste, ¿cierto? Todavía no tiene contraste. Entonces se llama la arterial tardía o una fase parenquimatosa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que realza es el parénquima del riñón o el parénquima, digamos, del hígado, del vaso, del páncreas, etc. Luego viene una fase portal. Recuerde que la vena porta se comporta diferente a las demás venas. ¿Listo? La vena porta, a diferencia de las otras venitas, que lo que hacen es recoger la sangre de los órganos y llevarlas hacia el corazón, ¿sí? O sea, regresarla ya con CO2. La porta lo que hace es recoger todos los nutrientes del estómago y del intestino y llevarlo hacia el hígado. O sea, esta es la venita porta. Bueno, esta no es. ¿Esto qué es? Sí, esta es la vena porta. Entonces, la vena porta se, se constituye por esta que viene del vaso, que se llama la esplénica, la vena esplénica. Y por esta otra que viene del intestino, que se llama la mesentérica superior. Entonces, la mesentérica superior se une a la vena esplénica y forman la vena porta que va a entrar al hígado y va a recoger pues todos los nutrientes del intestino. Además, la vena esplénica va a recibir a la vena mesentérica inferior. ¿Listo? Y por acá va a llegarles una a la porta que se llama la vena gástrica izquierda. ¿Listo? Todo esto es de anatomía. O sea, tienen que estudiar mucha anatomía. ¿Listo? Para entender las imágenes. Entonces,
esta fase en donde vamos a ver cómo realza esta vena, que es muy especial, se llama la vena porta. Entonces, vamos a estar entre los 70 y los 80 segundos después de administrar el medio de contraste por la vena. Luego viene una fase que se llama la fase nefrogénica o una venosa tardía, en donde va a estar cerca de los 100 segundos. Y vemos acá, mira, aquí en esta fase arterial tardía o la parenquimatosa o cortical, porque veíamos la corteza renal como realzaba, vemos que ya el medio de contraste está ¿en dónde? En la médula del riñón. ¿Listo? O sea, es una fase que podemos llamar nefrogénica, medular, venosa tardía, como quieran llamarla. Y ya luego podemos, después de los 3, cerca de los 3 minutos, de los 3 a los 5 minutos, ya el paciente empieza a eliminar el contraste por el riñón. Y lo que vemos acá es que empieza a eliminarlo a través de esto, que son los cálices, ¿sí? Y los cálices se unen y forman la pelvis renal y esta se continúa por acá lo que vemos con el ureter y va a la vejiga y de ahí pues sale al exterior. ¿Listo? Entonces vemos acá en resumidas cuentas en una tomografía, vemos acá la fase simple, vemos la aorta no tiene contraste, o sea es simple o no contrastada, como quieran llamarla. La fase arterial, que vemos cómo está la aorta, ¿cierto? Y cómo vemos los riñones, ¿qué está realzando en los riñones? La corteza renal, o sea, estamos en una fase arterial. Y luego viene la fase nefrogénica y vemos acá cómo realza, ¿sí? Cómo realza la médula renal. Y lo que nos muestra la flechita es ¿a quién? A la vena que les dije que era súper importante. ¿Cómo se llama? La vena porta. Perfecto. Y ya luego vemos la fase tardía o de eliminación, en donde mira acá, ya los cálices se llenan del contraste y ya se va a eliminar. Importancia de conocerse las fases. Entonces, un ejemplo de esto es un hepatocarcinoma. Los hepatocarcinomas son tumores malignos propios o primarios del hígado. Se da sobre todo en pacientes que hacen fibrosis del hígado, o sea, hacen cirrosis, y con el tiempo tratando de regenerar los hepatocitos, o sea, las células del hígado, se produce una metaplasia o una displasia, o sea, una alteración en las células del hepatocito tratando de recuperar esa fibrosis que ocurrió. Puede ser secundaria a muchas causas, las principales son las alcohólicas y por infecciones crónicas como la hepatitis C o la hepatitis B, etcétera, etcétera. Entonces, esos pacientes que tienen cirrosis van a producir estos tumores principalmente. O sea, no quiere decir que en un hígado sano no se pueda producir un hepatocarcinoma, pero es poco probable. Mientras que los pacientes cirróticos sí tienen una alta tasa de producir estos tumores. Entonces, ¿cuál es? Y este es un gran ejemplo, ¿por qué? Porque el hepatocarcinoma no se requiere hacer una biopsia en la mayoría de los pacientes para diagnosticarle este tumor. Entonces, este es uno de los tumores en donde los podemos diagnosticar netamente por imagen. ¿Y por qué netamente por imagen? Porque tiene un realce característico al paso del medio de contraste. Entonces, en la fase arterial temprana, que vemos acá, que esta es como, mira, que están solo los vasitos, todavía no ha llegado al parénquima hepático, ¿sí? Vemos como el tumor, mira cómo hace el tumor, realza. Entonces tiene un realce ávido en la fase arterial temprana o la que llamamos la angiotomografía, ¿cierto? Y él hace algo que es característico, que es que ya en la siguiente fase, ¿cierto? Que sería la fase arterial o la fase venosa temprana, tardía, entonces, o la portal, ya en esta fase, él ya no realza, él ya lava. ¿Listo? Entonces, este es un gran ejemplo de decir, mira, podemos hacer un diagnóstico solo por imagen y solo conociendo las fases del paso del medio de contraste. Listo, y todos a pedir tomografía.